Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Hola queridos amigos, estamos haciendo país. Hoy vamos a tratar un tema que está haciendo conmoción a nivel internacional. No es un tema nuevo, pero sí tiene que ver muchísimo con los hechos actuales. Y se trata de la amenaza del Estado Islámico. Hay gente que no comprende bien qué es lo que sucede. Esto se desarrolla en teatros muy diferentes a América Latina por el momento, y uno de ellos es justamente pues Europa, donde se están dando una serie de hechos que han conmovido el mundo. Igualmente se está dando una situación muy crítica en Medio Oriente. En Asia Menor estamos hablando también de lo que sucedió en Turquía no hace mucho tiempo, en donde unos atentados muy fuertes cobraron más de 100 y pico de vidas. Igualmente lo que se ha dado en Siria. Siria es un país que está devastado actualmente, un país anteriormente próspero y que hoy en día está completamente acabado. Irak fue otra de las víctimas, estamos hablando de Afganistán, y por supuesto todo esto tiene que ver con todo el mundo árabe, el mundo musulmán, Europa y Norteamérica. Pero ¿qué pasa con Sudamérica? ¿Qué pasa con Centroamérica? ¿En dónde realmente podemos estar nosotros metidos? Ojo, mucho ojo, que también tenemos vasos vinculantes, y ahora lo vamos a aclarar bien. Para este tema, que lo vamos a tratar con mucha objetividad, porque es un tema muy delicado y queremos obviamente ver, hemos realizado unas invitaciones que nos van a ayudar a aclarar desde diferentes ópticas. Primero, hemos invitado a dos estudiosos sobre el tema, el doctor Gabriel Clavijo, quien es politólogo con una maestría en estudios internacionales y docente del programa de humanidades de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Doctor Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos igualmente al doctor Diego Bernal Acosta, quien es un abogado internacionalista, es docente de la Universidad La Gran Colombia. Doctor Bernal, bienvenido. Gracias, doctor, a usted por invitarme. Bueno, y tenemos al imam Carlos Sánchez, él es representante de la Confesión Centro Islámico de Colombia. Imam, bienvenido. Bienvenido a usted por la invitación. Y tenemos al sheikh Ilyas Marzovi, no sé si lo estoy pronunciando bien, él me lo corregirá ahora, quien es el director académico del Centro de Estudios Islámicos Al-Qurtubi. Bienvenido, sheikh. Muchas gracias. Bueno, entrémonos al tema. Yo creo que es muy fuerte. Estamos hablando de una guerra que no es de ayer, ni es de hace una semana, ni de hace un mes, sino que viene ya de mucho tiempo atrás, que se ha venido gestando por diferentes asuntos. Esta guerra hoy en día está siendo enfocada en los medios de comunicación y en el imaginario de la gente como la guerra del mundo islámico contra el mundo occidental. Eso es lo que la gente percibe dentro de ello. Parece que no es así, parece que hay una serie de cosas, pero para eso tenemos que entender primero algo sobre el Islam y sobre la religión musulmana. Muy brevemente, Sheikh, quisiéramos que usted nos explique cuál es este verdadero sentido y sobre todo la religión, qué papel juega en esta situación. Bueno, el Islam, de la raíz aslama, que viene del sentido de paz en el árabe, en su etimología, nos devuelve a una tradición abrahámica. Tenemos en nuestra tradición o reconocimiento de lo que fueron las primeras escrituras reveladas a los profetas de parte de Dios, y reconocemos que la última escritura es el Corán, revelado a los musulmanes a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, el último profeta entonces de esta tradición abrahámica.
El fundamento de esta tradición es la creencia en un Dios único, absolutamente. Las divergencias que podemos tener es sobre el antropomorfismo en cuanto a la visión de un Dios, y la visión es también de no reconocer a todos los profetas. Nosotros reconocemos a todos los profetas, a todos los libros revelados en la tradición, a los ángeles. Reconocemos también al día del juicio final, el decreto divino, y finalmente una parte que es los profetas. La profetología es muy marcada en nuestra tradición. El eje sociológico es la justicia social. Ese es el punto fijo de nuestra tradición. Lo que se busca siempre es porque el Islam une entre temporalidad y espiritualidad. No se ha dividido en la visión, no hay este cambio que ocurrió en Occidente muchas veces a través de, vamos a llamar la pérdida del poder de la Iglesia Católica en el poder. El Islam cree todavía que lo temporal y lo espiritual tiene que unirse para dar lo mejor a los humanos. Bueno, muy bien, yo creo que está pues muy claramente entendido, Imán. Yo quisiera que ahora usted nos explique un poquito sobre la palabra que hoy en día está en todos los titulares de la prensa internacional, que es la yihad. Y se habla a quienes participan de ella como los yihadistas. ¿Qué significa concretamente la yihad y cuáles son los yihadistas? Dentro del Islam, el yihad está definido como aquella lucha espiritual que una persona tiene que dar al momento de abrazar el Islam, o dentro del Islam cuando por sus situaciones sociales se aparta un poco del Islam. Esta lucha hay 3 niveles especiales, que es primero la lucha que da en sí mismo cada uno para purificarse ante Dios, digamos. O sea, entre el bien y el mal. Sí, exactamente. Si tiene vicios, si tiene una forma de vida desorganizada que no sigue la ley de Dios, entonces debe empezar a tomar esa costumbre. Por ejemplo, hacer 5 oraciones diarias para muchas personas es muy difícil, entonces debe tomarlas, debe seguir con los conceptos islámicos, respetar la familia, respetar a los padres, no licor, todo lo que viene siendo esa parte espiritual, esa lucha para llegar a purificarse y ser un musulmán. Este es el primer paso. El segundo paso viene siendo con los familiares, con los amigos, con esta parte de hablar un poco ya, con su ejemplo, con su forma de ser, invitándolos a esta parte espiritual. Y tercer paso es ya abrir el conocimiento del Islam públicamente, en mezquitas, en toda parte. Esta es la parte fundamental del yihad, lo que entendemos nosotros, lo que el profeta de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, nos enseñó. No es esta lucha armada, indiscriminada, de matar personas de otras religiones, niños, señoras, ponerse una bomba. Nada de esto tiene que ver con el yihad. Ese es un término que se lo han dado de Europa y de Estados Unidos al Islam. Hay mucha terminología que se han aplicado. Yihadistas, islamistas, no existe tampoco. Guerra santa no existe dentro del Islam, porque ninguna guerra es santa. Las guerras son atroces. Entonces, todos esos conceptos que tienen un fin diferente a una religión, aplicar una religión como es, sino dar una imagen distorsionada del Islam. Bueno, mire, yo creo que esto da una gran claridad y es importante porque les vuelvo a decir que este programa lo queremos hacer desde un orden pedagógico y muy objetivo, porque nosotros no podemos a una religión como la religión islámica satanizarla como muchas personas tratan de hacerlo en un momento dado. Estas son religiones monoteístas, religiones que llevan una gran tradición desde hace algún tiempo y que tienen obviamente un número muy alto de personas que la siguen. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchos países musulmanes y yo me he quedado admirado de la forma, de la manera como ellos realmente desarrollan su vida y viven sus propias opciones. Y he de decir que inclusive nosotros los cristianos, los católicos, de esto deberíamos llegar a tener muchísimos ejemplos. Por ejemplo, las 5 oraciones diarias. Eso pienso que construye y alimenta directamente la fe. Igualmente, los otros procedimientos que nosotros aquí pues no los utilizaríamos, pero uno todavía los ve allá, por ejemplo el hamán, que es los baños que ellos tienen que realizar. Son prácticas diarias que alimentan la fuerza en sí. Pero ¿qué ha sucedido ahora? Ha sucedido de que hay un grupo terrorista, un grupo que se ha venido desarrollando de muchos años atrás, con unos fines absolutamente predeterminados y también
con una serie de intereses metidos en el fondo desde el punto de vista económico, político, étnico, social, que están tratando de llevar a un nuevo orden mundial, y esto se le está denominando como la guerra del fin del mundo. Ojo, no es que estemos diciendo que el mundo va a entrar dentro de una guerra, es posible que no. Y esto va a involucrar a muchísimas personas dentro de toda la esfera terráquea. Y nosotros en países como Colombia, donde también tenemos conflictos graves, ojo, que hay también vasos comunicantes. Mire que en países como en Venezuela, en Colombia mismo, en diferentes naciones de América Latina, hay combatientes en este momento que están trabajando en estas organizaciones como el ISIS y como algunas otras, y son combatientes con creencias sumamente firmes. Entonces, esto no los tiene. En ese orden de ideas, doctor Bernal, usted como abogado internacionalista y como persona que ha venido haciendo el estudio, ¿cuál es la visión que tiene de esa participación del mundo occidental en favor de este tipo de guerra? Hay que mirarla desde múltiples aspectos. Esto no es unicausal. Partimos del principio de que ningún crimen se puede escudar en la ideología. Esto para decir es que hay aspectos religiosos detrás de esto. Ningún crimen, y los señores exponentes lo han dejado muy claro, es una religión basada en el concepto de paz, y así debe mantenerse. Entonces, si nos aproximamos a la participación de Occidente frente a esta dinámica, tendríamos que mirar, si nosotros nos consideramos como occidentales, que hay unos elementos de culpa muy profundos en la medida en que hemos desarrollado dos aspectos. Uno, ignorancia, y en otros casos, mala intención. ¿Ignorancia en qué? Ignorancia en que no comprendemos la dinámica sobre la cual está construida ese precepto de fe islámica. Nos cuesta mucho trabajo entender cuál es la dinámica, ese bagaje histórico que han tenido para llegar a donde están, con los grandes aportes que le han hecho a la civilización. Recordemos que el álgebra nos viene de por allá, y son elementos que nos han dado unos grandes aportes a la ciencia. Esa ignorancia no nos ha permitido dar un tratamiento adecuado en las relaciones y en aquellos valores que quizá en determinado momento se confrontan bajo esta visión occidental y la que tiene toda la construcción de ese postulado islámico global. Entonces, en el segundo tema es cierta mala intención orientada en diferentes aspectos. Uno de los aspectos es efectivamente esa gran riqueza. El mundo todavía es muy petróleo dependiente y desafortunadamente esto genera unas exasperaciones muy profundas en torno de buscar el poder que hay detrás de la explotación de esa riqueza. No hemos podido entender ese fenómeno, y todavía más complejo aún, que las reacciones que hemos tenido frente a esta minoría violenta que hoy llamamos ISIS o Estado Islámico, la hemos tratado en situaciones desiguales. ¿A qué me refiero yo? París no ha sido el único, es muy lamentable, es doloroso los muertos parisinos y nuestro sentimiento de solidaridad con las víctimas que hay allá. Pero resulta que se han dado otras catástrofes en el mundo relacionadas con los mismos hechos, y esa civilización, quizá occidental, no ha tenido la misma visión crítica, los medios de comunicación no le han dado el mismo despliegue. Pensemos nomás en ese episodio doloroso de Boko Haram. ¿Qué seguimiento le ha dado Occidente y los medios de comunicación frente a esas niñas que les negaron sus derechos más elementales? Entonces, mezclados todos estos elementos, se da un caldo de cultivo muy profundo para que la situación no revierta en el mediano plazo, sino que al contrario, si seguimos con esta ignorancia frente a la situación y a los fundamentos, si seguimos de pronto buscando encadenar el poder detrás de la riqueza que hay allá, y no tenemos un manifiesto unánime frente a la
rechazo absoluto de toda forma de violencia en todas partes del mundo con la misma dimensión, seguramente vamos a tener más dificultades en los próximos tiempos. Doctor Clavijo, desde el orden económico en el mundo, la industria petrolera, la explotación petrolífera, es el principal rubro dentro de la economía mundial. Obviamente esto está en manos de pequeños países con enormes reservas. Todos estos países, inclusive los mismos de América Latina, como el caso de Venezuela, por ejemplo, que también es un alto productor de petróleo, han tomado ciertas políticas ya en el orden económico de un dominio, pero más bien basado sobre las inversiones de las multinacionales, que a su vez son capitales norteamericanos, capitales europeos y actualmente capitales chinos. Entonces, esa gran economía está siendo como ciega o está promoviendo en el fondo esta misma situación para hacer una mayor producción económica. Sí, aunque el tema de la explotación petrolera y el tema geopolítico regional del Medio Oriente va un poco más profundo que la mera explotación petrolera. Para entender esta dinámica del surgimiento de ISIS, que no es el único movimiento que existe por reivindicación de la fe musulmana, está Al-Nusra, está Al-Fatah, ha existido, la OLP, infinidad, Hezbollah, Hamas, los drusos, todos. Es como una visión laica de todas maneras. Sí. Sí. Entonces, creo que me parece a mí que es importante entender la responsabilidad que ha tenido Europa, sobre todo con su política de coloniaje, ¿sí? Colonización fáctica hasta la Segunda Guerra Mundial y económica, incluyendo a Estados Unidos, en los intereses petroleros. Y es importante entender también que estos problemas, estas reacciones del mundo musulmán, de cierta manera han sido cultivadas de alguna u otra forma por las colonias, especialmente por Francia y la Gran Bretaña. Me voy a referir a un tratado vital dentro del desarrollo del Medio Oriente, es el tratado Sykes-Picot. Este tratado fue firmado en 1916, en donde Gran Bretaña, Francia y Rusia, que eran los grandes protagonistas a la época de la Primera Guerra Mundial, se reparten esta región desconocida para Occidente, pero con gran potencial económico, porque empezaba la revolución petrolera y la revolución postindustrial en Europa. Se reparten estos territorios de una manera totalmente arbitraria, se destruyen comunidades totalmente arbitrarias, nomás por citar el Al-Sham, que es la Gran Siria, que estaba compuesta por Siria y por Irak, que eran un solo pueblo casi. Era Siria, Jordania, lo que es Líbano, Palestina, era una sola región. Sí. La Gran Siria, ¿sí? Al-Sham, de hecho ISIS traduce eso. La Tierra Santa, pues. ¿Sí? Tierra Santa, ¿no? Sí, es la Tierra Santa. Sí, o sea, es muy bueno para el mundo musulmán decirles a nuestros oyentes que ISIS es eso, Tierra Santa, ¿no? No, la Tierra Santa es la región. La región. ISIS traduce okay. ISIS es Estado Islámico. State of Iraq and Al-Sham. Al-Sham es la Tierra Santa. Es la Tierra Santa. Okay. El Gran Levante, como nosotros lo conocemos. Sí. Y viene entonces el nombre del Estado Islámico de Irak y el Gran Levante, que es el Estado Islámico. Vienen estas reparticiones arbitrarias y empieza a repartirse toda esta población de una manera totalmente ciega y totalmente torpe por parte de Occidente. Obviamente todas estas reivindicaciones empiezan a cocinarse, ¿sí? Teniendo en cuenta también que existen diversas fuentes, diversas corrientes, diversas interpretaciones del Islam, los suníes, los chiíes, los wahabíes, los kurdos, que están presentes también, y empieza a generarse una serie de factores y una serie de condiciones que dan la forma para que aparezca un movimiento tan extremista, tan extremo como el Estado Islámico o como la misma Al-Qaeda. Pero el Estado Islámico es totalmente diferente a los
motivos. Pero de toma las Al-Qaeda. raíces de Al-Qaeda, ¿no? Sí. Porque Al-Qaeda prácticamente Sí. ha sido casi semi-extinguido, Sí, ¿no? de cierta manera Al-Qaeda nace a partir de los choques que hubo en Arabia Saudita por las invasiones o por las amenazas a la industria petrolera en los años 80s y 90s por parte de los grupos presentes en Irán, sobre todo los chiitas, en Irak, y Estados Unidos se encarga de favorecer estas versiones extremas del wahabismo Claro. y de apoyar este gobierno. Ahí aparece entonces la formación militar de los militantes de Al-Qaeda, incluyendo a Osama Bin Laden, que fue formado por Estados Unidos. Osama Bin Laden y Al-Qaeda es un producto casi de Estados De los Unidos por norteamericanos, su producto. Y además por- socio, Inclusive ¿no? se decía que era socio de los Además mismos Bush, ¿no? Exacto, por ¿verdad? su política de explotación petrolera. Estado Islámico tiene otras reivindicaciones muy diferentes a Al-Qaeda. Al-Qaeda nunca buscó la conformación de un Estado o un califato como tal, ¿sí? Sino era simplemente casi como un cártel, como una multinacional de grupos de diversas orígenes, de diversos estilos, que venían y bajo el nombre genérico de Al-Qaeda utilizaban acciones contra Occidente, especialmente contra Estados Unidos. Las motivaciones del Estado Islámico es más la unificación territorial de todo el mundo musulmán en una sola entidad estatal, el Califato Islámico, ¿sí? Sin Es tener casi territorio determinado. Sin tener territorio aún, aunque en este momento las acciones del Estado Islámico han tratado de borrar las fronteras ya de algunos países. Siria, Irak ya tiene una frontera totalmente porosa y permeada en donde el Estado Islámico está andando de una manera libre en todos esos territorios. De hecho, la capital del Estado Islámico, que fue la ciudad que Francia bombardeó este fin de semana, Raqqa, no sé cómo se pronuncia en árabe, Raqqa, sí, Raqqa, al Raqqa, norte de Siria. al norte de Siria, es producto de esto. Entonces el Estado Islámico también busca refundar casi que desvirtuar estos tratados territoriales de Sykes-Picot y buscar un nuevo orden mundial, ¿sí? Es dejar atrás el antiguo orden mundial basado en la visión occidental de explotación económica, de explotación territorial y empezar a entender que el mundo se está moviendo ya no solamente por factores económicos, sino por factores culturales, y que es importante que el factor cultural, religioso, étnico, entre a la agenda internacional. Entonces creo que el Estado Islámico es la punta de lanza de este nuevo orden mundial. Bueno, como hemos visto, aquí hay una serie de aristas sumamente importantes, pero también antecedentes que nos pueden llevar a dar una mayor comprensión de lo que viene sucediendo. Esto no es nuevo, esto viene del siglo pasado y de siglos anteriores, inclusive en diferentes confrontaciones. Y esto maneja algunos aspectos económicos, territoriales, igualmente políticos, sociales, religiosos, y todo esto se encierra dentro de una idea, y esta idea es encarnada. El hombre que funda Estado Islámico, Abu Bakr, ¿no? Abu Bakr al-Baghdadi. Exactamente. Él es la persona que en un momento dado encarna y trata de sacar adelante este tipo de idea. Y ya en el mundo pues comienza a sumarse día a día más y más. Las acciones audaces son acciones que pues vienen de catálogos que han sido anteriormente diseñados. Esto no es nuevo, el terrorismo a nivel mundial existe de muchísimos siglos atrás, y hoy en día a través de la tecnología se ha podido llegar a tener uno de los mejores escenarios, que son las redes sociales. Y ojo, ahí es donde ellos están dando su verdadera guerra. Los ataques y las confrontaciones son justamente para llamar la atención y decir aquí estamos. También es así que los mismos actores o los, ¿cómo le llaman? El
muyahirín, ¿no? Autodenominados. Autodenominados, ¿no? Así es, que son los que combaten, inclusive se inmolan en este sentido, podríamos decir como los antiguos japoneses, los kamikazes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos porque vamos a profundizar más sobre este fenómeno y sobre todo esas causas y principalmente cuál va a ser el estado del mundo en un tiempo muy próximo. Ya volvemos. Bueno, queridos amigos, estamos hablando de un tema muy importante que es la amenaza del Estado Islámico. Pero vamos a entender bien dos cosas. Primero, ¿qué es el Estado Islámico? Yo quiero que tanto el Sheikh como el imán nos lo puedan llegar a explicar. Igualmente, también hemos hablado de dos corrientes que existen en el islamismo, en la religión musulmana, los sunitas, los chiitas. Debemos comprender un poco para poder profundizar en el tema que vamos a ir a continuación. Sheikh, sunitas, chiitas, ¿de dónde provienen? ¿Cuál es la mayoría dentro de ellas y cuáles son las diferencias que existen? En el comienzo de la historia del Islam, todos los musulmanes están siguiendo a un profeta que se llama el profeta Muhammad ﷺ, y todavía no hay estas divisiones que van a existir después de su muerte. Lo que va a ocurrir es que van a aparecer diferentes grupos y sectas a través de la historia. La primera secta que aparece son los Jarijiyes, de hecho, del cual está inspirado este grupo del ISIS, del Estado Islámico, pero es bien antiguo el pensamiento. Son los extremistas, los primeros extremistas que rechazan la idea de una unión atrás de una autoridad que sea una autoridad moderada y quieren que todo se arregle a la violencia y a la agresión. Vienen después los chiitas. Shia en árabe significa seguidor de. Se dice seguidores de Ali, el cuarto imam, el cuarto califa de la tradición islámica, y lo que dicen en cuanto al seguimiento de Ali, en la verdad es después de la muerte del imam Hussein, el hijo de Ali, que es el esposo de nuestra madre Fátima, la hija del profeta. Es después de la muerte del Hussein que aparece este pensamiento que se dice hoy con la vertiente actual chiita. El chiismo realmente va a aparecer por una división que se basa sobre lo político y las razones de quién tiene que ser la autoridad en el Islam. Ellos reconocen que la sola autoridad que puede ser posible en el Islam tienen que ser los descendientes del profeta. Esa es su visión, es su divergencia. En cuanto a los musulmanes sunitas, que va a aparecer también esta denominación que significa de la tradición del profeta, los que siguen al texto de una manera ortodoxa, los ortodoxos del Islam, son los que van a tener esta visión que la problemática política no es lo fundamental en cuanto al poder, sino hay que seguir lo que dejó el profeta. Así lo que dejó el profeta como primer califa fue su mejor compañero, apóstol Abu Bakr, del cual estamos hablando, el primer Abu Bakr Siddiq, después el califa Omar ibn al-Khattab y el tercero Uthman ibn Affan. Es en el momento de Uthman ibn Affan que empiezan a aparecer estas divisiones y estos tumultos en la tierra de Medina, que fue el primer centro político del Islam. Bueno, dos preguntitas más para aclarar esto. Una, ¿cuáles son mayoría? La mayoría, sin ninguna duda, son los sunitas. Los sunitas. Y los que en este momento hacen parte de Estado Islámico, que han sido Al-Qaeda y todos estos grupos terroristas, ¿de cuál de las dos corrientes? Bueno, de ninguna, según mi posición. Yo los devolvería realmente al pensamiento de los Jarijiyes, esta primera secta que puso el sistema de defensa. Ellos se dicen de la tradición, anteriormente se dice sunitas. Pueden haber sido de tradición sunita por nacimiento, pero los actos, el pensamiento y la ideología no tienen nada que ver con el sunismo, la base tradicional del Islam. Esta manera de matar, esta manera de comportarse políticamente y esta manera de tomar los poderes, representa realmente, escuchen bien la palabra, es Jarijiyes, ¿sí? No encontrarán estas sectas para que leen sobre
esta secta del Islam que desapareció políticamente, pero que las ideas, lamentablemente, como sabemos muy bien, atravesan los tiempos y los siglos para encontrarse otra vez a través del pensamiento de algunas personas. El Estado Islámico hoy, de hecho, no está reconocido por nadie de los sunitas, son autodenominados Estado Islámico, Dawla al-Islamiyya, y tenemos una profecía, lo más extraño, es que tenemos una profecía del profeta mismo, que dice que aparecerán estos jóvenes en un cierto tiempo de desacuerdo entre la umma, la comunidad del profeta, y dice que serán personas de cabello largo, parecido, dice, cabello semejante al cabello de las mujeres, Sufahal Ahlam, tienen sueños locos, jóvenes sin capacidad real de mandar, y van a sembrar sobre la tierra esta discordia. Y dice el profeta, y lo que va a advertir el profeta en esta profecía es: cuando escuchan de ellos, quédense en su lugar y no se mueven. Será el momento de la discordia la más grande. Y después llega la más grande de todos, el Dajjal, que es el anticristo, conocido en las tradiciones abrámicas. Bueno, fíjese que ahí tenemos una gran claridad. Quiero decirles que el Sheikh Ilyas es también profesor de la Universidad El Rosario, de la Universidad Javeriana. Él es un académico. Y ya pues ustedes ven el conocimiento que tiene sobre el tema. Iván Carlos, yo quisiera que usted me profundice un poco más sobre Estado Islámico para que tengamos una mejor precisión. Ya nos lo indicó el Sheikh, que es un Estado que no tiene reconocimiento, pero cómo realmente se estructura y la forma como está operando. Sí, para aclarar este punto, primero quiero dejar en una constancia de que nosotros jamás estamos apoyando lo que es la violencia, el terrorismo, nada de estos puntos de vista. Hemos hecho en Bogotá un foro con todas las mezquitas de Colombia, y como conclusión se saca que no habrá un colombiano o un extranjero que pise territorio colombiano, musulmán, que vaya a engrosar las filas de algunos fundamentalistas o terroristas de ninguna clase. Todo el musulmán colombiano estamos luchando para que se haga el Islam tal como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos lo enseñó, y no ningún desvío, repito, de violencia. Entonces, yo me limito a explicar desde un punto de vista político. Yo soy abogado especializado también en ciencias políticas, en donde quiero explicar lo que es el Estado Islámico desde este punto de vista. Se nos dice en el Sagrado Corán, es un sistema de vida. Un sistema de vida, sabemos que un sistema tiene su propia estructura socioeconómica y política. La estructura del Estado Islámico consiste en que su soberanía radica únicamente en Dios, Alá en árabe, en Dios. En otras partes radica en el pueblo, únicamente radica en Dios. ¿Qué significa esta soberanía? Que solo Dios es el ser digno de dictar las leyes, de decir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es pecado, qué no es pecado. Con base en ello es que los musulmanes seguimos el Corán y la Sunna, directamente aplicando el Corán como la parte sustantiva de la ley y la Sunna del profeta como la parte procedimental de la ley. De esta manera que esa forma de vida radica en un sistema en donde no existe la nación, sino la nación tal como la conocemos, en donde cada uno nace en un país nacional colombiano, nacional peruano, nacional estadounidense, sino que dentro del Islam se conoce como nacional aquel que dé su shahada, aquel que entra al Islam. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah, que haga su concepto de pertenecer al Islam, de ser musulmán, entonces pertenece a la nación del Islam, no importa el territorio. En cuanto a la patria, ¿qué significa? Que la ley de Dios no se aplica en un determinado país, no está demarcada las fronteras. O sea, está por encima de la territorialidad. Está en el universo. De acuerdo. La ley de Dios no tiene límite, entonces no podemos decir que es para Colombia, para Perú, ese sería la patria o el Estado, no. Es para toda parte. Por eso me hablaba aquí el profesor de que ellos borran las fronteras, porque la ley de Dios no está limitada hasta eso, no se aplica en todas partes. Ese es un concepto que se tiene y que pues se dan dentro del Islam. Toda esta forma de vida basada en el Sagrado Corán, no hay una acción del ser humano que se pueda decir no está contemplada entre el Corán y la Sunna del profeta. Todo, desde el baño, desde vestirnos, desde mirar al espejo, desde caminar, todas, absolutamente todas, ya están regidas y contempladas dentro del Islam, dentro del sistema islámico. ¿Qué sucede? Que este concepto de Islam, este concepto, pues también está basado en el Sagrado Corán de que hay que convivir con otros
con otras creencias, con otras formas de vida, con otras culturas. Y esto es lo que se aplica en estos países como Colombia y en toda parte. Nosotros aplicamos la parte de convivencia, de convivir pacíficamente, de hablar en buena forma y todo, no imponer ninguna ley del Islam, sino libremente, porque quien dirige a la gente, quien la hace que entienda o no, pues es Dios, no somos nosotros. Entonces simplemente se transmite Islam, no se obliga a nadie a pertenecer a cierta religión. Esa es la convivencia que tenemos, pacífica, hasta con los vecinos y con los familiares y todos. Dice el profeta, la persona con él, que no es creyente aquel que se acuesta con el estómago lleno cuando el vecino tiene hambre. Entonces, todas esas normas se aplican y se sigan muy fielmente. ¿Qué sucede ya en la globalización de la economía? Que es otro punto ya que tiene que ver mucho en este momento. Cuando se quiere globalizar la economía, se cogen países fácilmente y se cambia su estructura, su cultura, y se somete fácilmente a normas económicas mundiales. Dentro del sistema islámico hay una parte que es muy delicada de analizar, que es la política y la religión no se pueden separar. No podemos decir vamos con el Corán para los viernes y salimos el viernes a cumplir leyes distintas y olvidarnos del Corán. No se puede, todos los días estamos cumpliendo leyes de Dios. Esta es la parte que se ha tocado muy fuerte en el Medio Oriente, porque llegan a un país y colocan un presidente laico con una religión distinta, tome su constitución y maneje este país de esa manera. Entonces, o sea, lo maneja a través de la Constitución, pero no a través de las creencias. Sí, no a través del Corán, sino a través de la Constitución. Entonces, separan la religión de la política. Entonces, esto para el Islam es... Que es algo que ya no acepta el mundo occidental. No, sí, no lo puede el mundo occidental. Inclusive en los países occidentales católicos y cristianos, pues obviamente pues los concordatos acabaron hace mucho tiempo y a su vez también pues la relación. Es más, al punto que hoy en día ya en las constituciones y en los parlamentos de diferentes países se busca que se elimine absolutamente todo lo que tenga que ver con una religión. Por ejemplo, el caso, ya se están prohibiendo los crucifijos en el mundo cristiano, en el mundo católico, en las diferentes oficinas públicas. Ya no se permiten las clases de religión en las escuelas, en los colegios. Por eso estamos en un mundo absolutamente secular, en un mundo donde Occidente se está olvidando de la existencia de Dios y sencillamente ha creado un nuevo Dios que es el Dios material, el Dios dólar, el Dios peso, el Dios elementos que en un momento dado pues puede llegar a acabar mucho. Y también en este asunto yo sí quisiera preguntar, porque es que mire que en el teatro de operaciones ya no son como las guerras convencionales, en donde un ejército combate con otro en un territorio determinado, no, ahora estamos hablando de una globalización. Entonces tenemos por un lado un fenómeno grandísimo que el mundo hoy no le ha dado la importancia suficiente, o si no se la ha dado, ha estado muy silenciado. Las migraciones, estamos hablando de 60 millones de migrantes, principalmente de África y de Asia, que están llegando justamente a Europa. Entonces, hoy en día, la población europea y a nivel religioso se está dando, mientras el cristianismo se está minimizando cada vez más en la práctica y en la misma creencia en el mundo occidental. El mundo musulmán se está dando al punto que se dice que para mediados del presente siglo, Alemania será en un 50% musulmana, y lo mismo pasará con Francia. Francia ahora tendrá que ver con mucho cuidado lo que va a hacer, porque hoy la población musulmana en Francia, de europeos mismos, es sumamente grande, mientras el musulmán no está aceptando prácticas como el aborto, la eutanasia, matrimonios de pareja del mismo sexo, que van antinatura y que van anti las leyes de Dios. Los países occidentales están cada vez metiéndole más y más a sus propias constituciones. Entonces minimizamos nosotros el número de personas mientras se está abriendo. ¿Cómo se percibe esto, doctor? Esa es la cuadratura del círculo en la cual no vamos a sacar mayores resultados en la medida en que, como lo han expuesto nuestros compañeros de panel, la concepción del Estado a partir de la religión es universal.
mientras que nuestra concepción occidentalizada de Estado nos dice, bueno, hay Estado cuando hay población, soberanía y territorio. Cuando hablamos de territorio y en esa distribución perversa que se hizo en la Primera Guerra Mundial, que ha sido, no solamente en este caso, sino que a nivel mundial hemos hecho unas distribuciones territoriales absolutamente inconvenientes porque separamos en la medida de intereses, desconociendo afinidades, valores entre la misma población, pero de un momento a otro, por efecto del derecho internacional, ustedes son de este color y nosotros vamos a ser de este color, desconociendo tradiciones absoluto. En ese orden de ideas nos estamos enfrentando a esa cuadratura del círculo que le decía que en la perspectiva inmediata no va a tener una solución fácil. Efectivamente, si nosotros vemos que los atentados en París provienen de mismos ciudadanos franceses y mismos ciudadanos belgas que han optado por pensar en un mundo distinto, tal vez equivocados, se fueron a engrosar los ejércitos ilegales, muchos del Estado Islámico y de otros que todavía persisten. La amenaza es compleja y no se le ve, es decir, no se puede tratar con las medidas tradicionales que hemos adoptado, que es la represión violenta, que es la discriminación y sobre todo un fenómeno que se puede venir en este momento es el cierre de fronteras, que sería el peor escenario posible, porque en la medida en que tenemos tanta desigualdad, usted planteaba el hecho de las migraciones, la gente no migra porque quiere, la gente migra porque no encuentran condiciones adecuadas en sus países de una vida digna y están mirando hacia otros escenarios. En ese orden de ideas, si se proclaman ideas de cerrar fronteras y reprimir, utilizar solamente el esquema de violencia, la situación puede ser absolutamente contraproducente. Claro. Doctor Clavijo, se dice que el presupuesto mensual que puede llegar a manejar el Estado Islámico es de unos 500 millones de dólares, que es un capital absolutamente grande, un presupuesto impresionante. ¿De dónde puede provenir? ¿De dónde viene? ¿De quiénes realmente pueden estar detrás de todo Bueno, esto? hay diversas fuentes de la financiación y hay diversas teorías también acerca de la financiación. La teoría comprobada y comprobable es que el Estado Islámico utiliza también acciones de venta de petróleo porque ha capturado pozos muy importantes, sitios muy importantes de explotación de petróleo en Irak. Sobre todo la parte norte, que es la parte que lucha con los kurdos. Pero una pregunta, ¿quién les compra el petróleo? Esa Porque es la ahí es donde está la responsabilidad pregunta, ¿no? internacional y ahí está la papa caliente del asunto, porque me parece una posición hipócrita por parte de los países, ¿sí?, que condenan por una parte las acciones del Estado Islámico, pero que por debajo y de manera soterrada compran esos petróleos. Se benefician de Se eso. benefician. Y les vendemos armas. También, Y venden las armas. y Venden también las armas. hay que entender que estos intereses también complican mucho el panorama. ¿Por qué? Tenemos a Rusia, a Vladimir Putin, que apoya en este momento el régimen de Bashir al-Assad, que es el premier, por decirlo de alguna manera, de Siria, y que le interesa el control territorial en Siria debido a que Siria ha descubierto grandes cantidades de gas natural en su territorio. Siria conecta con el Cáucaso, la parte sur de Rusia, que es la parte productora de petróleo, y Rusia tiene grandes intereses ahí. Él financia, Vladimir Putin financia directamente a Bashir al-Assad. El Estado Islámico lucha contra Bashir al-Assad, pero entonces Rusia también está comprando de cierta manera, ¿sí?, los producidos de petróleo que está haciendo el Estado Islámico. Pero Rusia está bombardeando actualmente al Estado Siria. Exactamente, al Estado Islámico en Siria, y obviamente y destruyendo toda la población, sí, y sacando miles y miles de refugiados y acabando con millones de vidas humanas. Esto es Rusia nomás. Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Estados Unidos está guardando una posición de prudencia porque tiene grandes intereses también en Medio Oriente y sobre todo porque necesita
también una protección para su estado pivote. ¿Qué es un estado pivote? Es el estado que guarda los intereses regionales de una potencia en un territorio hostil, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es este estado? Israel. Entonces, Estados Unidos tiene una posición muy prudente, pero sin embargo, está aprovechando todas estas dinámicas para compra de petróleo sin ninguna restricción. Recuerden que la compra de petróleo también tiene denominación de origen. Entonces se necesita saber de dónde viene este petróleo. En medio de este conflicto ya no se sabe exactamente de dónde vienen los barriles, ¿sí? Francia tiene intereses sumamente fuertes por ataduras históricas con Siria. Siria hacía parte del tratado Sykes-Picot y le había correspondido a Francia, ¿sí? Francia también está detrás de los grandes recursos de gas, y además porque para sacar el petróleo, ¿sí?, o de estos recursos de gas hacia el mar Mediterráneo oriental para que lleguen a Europa vía mar Mediterráneo, tienen que pasar ¿por dónde? Por Siria. No pueden pasar por ninguna otra parte. Bueno, y a todo esto, China, ¿qué papel juega ahí? Y lo mismo países como Qatar, como Kuwait. Esta es otra cosa muy interesante. Como Arabia Saudita, acá viene, Emiratos Árabes Unidos. Aquí viene una de las fuentes de financiación. Se dice que las grandes monarquías del Golfo Pérsico, Qatar, ¿sí?, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, están financiando el Estado Islámico. Les dan dineros para compra de armas al Estado Islámico. ¿Qué intereses podría tener estos países dentro de esta dinámica? Primero, si usted le da armas, si usted le da dinero para que se financie un grupo que está armado, es mucho menor la probabilidad que sea atacado por este mismo grupo. Es una estrategia casi de defensa, por decirlo de alguna manera. También porque dentro de los intereses particulares de los estados en el Medio Oriente, Estado Islámico es uno que ataca convenientemente a todos los enemigos de estos países. O sea, quien está ayudando y pagando está haciendo una vacuna. Prácticamente está pagando por seguridad, sí, claro. Está pagando seguridad territorial, regional. ¿Por qué? Recordemos también que hay históricamente hay una disputa muy fuerte entre Irak y Kuwait, y esto viene a la primera guerra del Golfo. Sí, claro. ¿Sí? Año ¿Por 90, qué? ¿no? Año 90. ¿Por qué? Kuwait es la parte de salida al Golfo Pérsico de Irak. Irak solo tiene la parte de la desembocadura del Chat el Arab, ¿sí?, que es la conjunción de los ríos Tigris y Éufrates, pero es una salida muy pequeña. Kuwait, en ese enclave ficticio que fue instaurado en 1916 durante Sykes-Picot, que le correspondió a Gran Bretaña, puso un protectorado. Eso tradicionalmente era de Irak, no era de Kuwait. Irak entra reclamando un territorio ancestral, por decirlo de alguna manera, y también reclamándole a George Bush su participación en la guerra contra el Ayatollah Khomeini en Irán. ¿Qué hace George Bush? Le dice, no señor, usted no me ayudó, yo fui el que derroté casi prácticamente. Hablamos de George Bush padre. George Bush padre. Sí. Y entonces Saddam Hussein dice, muy bien, usted no me ayuda, voy a invadir a Irak. Y esta es la primera guerra del Golfo. Y ahí es donde... Y ahí empieza el problema. Bueno, y esto como decíamos tiene, bueno, el tiempo nos agotó, les cuento esa mega historia. Vamos a finalizar muy brevemente, unos 30 segundos para el imán Carlos, para que lancemos un mensaje en relación a esta situación desde su óptica musulmana. Sí, es un poco complicado un mensaje en general enviarlo. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de los intereses que hay Occidente, Oriente, Estados Unidos allá, por Siria, por Irán, por Irak, para coger todos esos petróleos y sacarlo fácilmente al Mediterráneo. Todo esto es el mensaje que podemos dar nosotros como en Islam, es seguir la paz, la asunción y la obediencia de Dios. Significa que estos países, estos intereses tienen que estar medidos de acuerdo a la capacidad del otro, a la voluntad del otro mirando. Está perdido en el mundo ya que, por ejemplo, en Siria han muerto más de 11.000 niños de 3, 4 y 5 años,
y aquí en el medio no se sabe, no se conoce, si se sabe es algo poco. Están los medios de comunicación por todo lado, es un cuarto poder, están sometidos a un sistema especial. ¿Qué significa? Que no sale sino lo filtrado realmente, pero 130 muertos en París, todos lo sentimos, nos oponemos, condolencias para todo el mundo, no queremos que suceda más, pero estos 130 muertos son prácticamente diarios en lo que es Pakistán, lo que es todo el Medio Oriente, a Palestina, toda parte. Entonces, esto va tomando una fuerza que es difícil que los países vayan a echar atrás ya, como Estados Unidos, Francia y demás. Entonces, el Islam es seguir las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para todos los musulmanes, que es paz, sumisión y obediencia a Dios, como digo, y no entrar en ningún conflicto más que tal como nos enseñó el profeta, con paciencia y sometimiento a Dios únicamente. No entrar a la violencia de ninguna forma. Muy bien, muchas gracias, Iván. Doctor Bernal, su reflexión final. La reflexión final es que debemos combatir esos elementos que yo presentaba al comienzo, ignorancia. Tenemos que conocer más para efecto de determinar cómo actuamos frente al fenómeno terrorista y cómo aceptarnos más a partir de la diversidad cultural. No tenemos otra alternativa entre los seres humanos. Muy bien, muchas gracias, Sheikh. Bueno, en estos momentos de confusiones absolutas sobre la tierra, y no solo para los musulmanes, sino quiero de toda manera condenar cualquier acto que se presenta ante los inocentes en contra de seres que no tienen mucho que ver, sino de ser los soldados en un juego de ajedrez, que lo están haciendo personas que saben lo que están haciendo. La llamada que podría ser interesante es, como dijo y precedió, informarse más y mantener el espíritu crítico. Específicamente quiero agradecer también a momentos como estos y a ustedes para invitarnos en este día para poder decir algunas cosas que puede que no se encuentran a veces en los medios de comunicación. Yo creo que es un momento bastante interesante para que las personas puedan también comunicar ideas que no se encuentran, pero mantener el espíritu crítico y saber que el Islam es una tradición de más de 1400 años, 1437 años. Es mucho más antiguo de lo que ha podido ser la modernidad, muchas más cosas que saber sobre la historia, sobre las culturas y específicamente, como lo repito siempre a mis estudiantes, no juzgar a una civilización de 1437 años sobre un momento o un acto deliberado de un grupo o grupos que de todas maneras consideramos desde nuestra misma tradición islámica como grupos locos. Les digo que tuvimos hasta el orden del profeta de combatirlos cuando nos encontraríamos en contra de ellos, nosotros musulmanes. Entonces los primeros en la fila de este combate en contra del extremismo son los mismos musulmanes, y las más grandes víctimas de este extremismo son los mismos musulmanes en sus propias tierras. Muchas gracias. A usted muchas gracias, Sheikh. Doctor Clavijo, para terminar. Bueno, tengo dos reflexiones. La primera es un llamado a, recogiendo la voz de mis compañeros, a la tolerancia y sobre todo al conocimiento. Y es una comparación. El hecho de que yo sea cristiano, católico, no quiere decir que sea simpatizante del Ku Klux Klan o de algún extremismo de mi religión. Un practicante de la fe musulmana no quiere decir que sea un terrorista. Eso es claro y vital. Y me parece que es importante que la gente entienda que la base del éxito de una sociedad está en el conocimiento, en el respeto y en el amor entre las personas. No importa cuál sea su fe. La otra referencia que quiero hacer es que me parece muy equivocada la posición que está tomando la coalición, especialmente Francia, con respecto a los ataques que hizo el Estado Islámico. ¿Por qué? Porque responder un ataque con violencia extrema y desmesurada que está haciendo Francia, lo único que garantiza y justifica es las acciones mucho más radicales, mucho más violentas, y también justifica que muchas personas que han sido excluidas dentro de estas sociedades europeas tengan la puerta abierta como una vía de escape para entrar a militar dentro de estos grupos, que son los mujahidines, que se autodenominan, o los mártires, que son finalmente quienes hacen los ataques. La violencia jamás ha contribuido a la paz, de ninguna manera.
La única manera es conocimiento e integración social e integración y cambio dentro de la visión internacional que tienen estos países. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados y a ustedes también, queridos amigos, habernos permitido llegar a sus hogares con este tema. Finalmente, mi reflexión es muy sencilla. Nosotros debemos entender que una religión se funda o se fundamenta sobre siempre el amor y la paz. Los musulmanes lo hacen. Quienes no han leído el Corán pueden tomarse el ejercicio para hacerlo, igualmente como nosotros los cristianos, como Jesús vino a proclamar la paz, la civilización del amor, igualmente también ellos lo están viendo. Que grupos apartes de fanáticos y de personas fundamentalistas que han querido llegar a tomar el nombre de Alá, el nombre del profeta Mohammed y las acciones que el Corán en un momento dado no da de esa forma tácita y en una interpretación errónea, están generando y causando gravísimos problemas, pero en el fondo de eso hay intereses políticos, económicos y especialmente sí un planteamiento de un nuevo orden mundial, porque también se pretende en el mundo tratar de aburrir las religiones y nosotros como cristianos, como católicos estamos cayendo en eso, porque cada día somos menos practicantes, cada día nos olvidamos de la existencia de Dios, cada día atentamos contra la vida y cada día nosotros nos estamos creyendo superiores a lo que ha sido nuestro Creador. Que Dios los bendiga y los espero en un próximo programa con más temas de interés nacional e internacional. Muchas gracias.